Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Hoy vamos a ver una lista de Nurgle. Quedó en el puesto número 6 de la batalla por Copenhague, del torneo. Y bueno, sé que es el número 6, que no es de las primeras, pero, o sea, no es de las primeras, pero lo quería traer porque me interesa un poco pues la composición. Vale, tenemos aquí. Bueno, en principio veis que es una lista muy parecida a esta, la típica de pútridos, pero tiene una cosa importante que es glutos. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco, porque estas listas realmente ya las habéis visto otras veces. Vamos a verlas por encima, pero básicamente la táctica, es decir, lo que cambia de otras es que otras llevan, por ejemplo, al gluto de Pume, que lo que hace es llevar unidades en DR, entonces pueden salir por un borde, bueno, tienen que salir por un borde en la primera, al final de la primera fase de movimiento. Entonces, bueno, eso limita un poco, está bien, porque te da SDR, que es ya por el borde, y además es obligado a salir en la primera ronda, pero permite pues llevar, pues, por ejemplo, 20 Putrid Blykins, pues llevárselos al rival y ponérselos por detrás, que a lo mejor pues tiene que dejar muchas unidades o varias porque no puede irse del objetivo por todo lo que le viene por ahí. Son listas que normalmente ellos solían llevar unos 45 Putrid Blykins, aquí van 35, y van 35 pues porque lleva otras cosas. Vale, ¿qué más lleva? Vale, vamos allá. Lleva a Glutos o Scolion. ¿Por qué lo lleva? Pues básicamente por el -1 a impactar a 12 pulgadas que llevan de su peana. Es básicamente el motivo de que lo lleve. Pero aparte, bueno, lo veremos un poquito más a fondo. Lleva un Harbinger of Decay, Lord of Lights y Sorcerer. Entonces, bueno, y luego lleva el Chronomantic para dar velocidad adicional. Es bastante interesante llevarlo, porque por lo menos con esto, porque al final normalmente supongo que lo intentará lanzar con Glutos, ya que tiene un +1 a lanzar hechizos y tiene 2 además. Entonces intentará lanzarlo con él, y luego pues seguramente el Sorcerer, que es un poco el motivo de que lo lleve, que no es habitual, pues es el mago más barato así que tenemos, pues nada, lo lleva para poder pues manejar el Chronomantic, para poder dar la velocidad adicional. El Sorcerer al final son 6 heridas, salva 5, tiene un hechizo. Bueno, si castea un hechizo y no es disipado, a 4 más se cura una herida. Y tiene un hechizo de dificultad 6 que hace 3 mortales a una unidad a 7 pulgadas. O sea, tiene que estar muy cerca, por lo tanto no es muy útil. La magia que tiene sí que es interesante, que es dificultad de 7. Elige una unidad enemiga 14 pulgadas. Y los 6 para impactar hacen una mortal adicional al daño. Eso está muy bien con las unidades de Blightskins, que son muchos ataques. Y por lo tanto con la saturación va muy bien, que son mortales adicionales que se van haciendo. Entonces ya veis un poco por dónde va la cosa. El Sorcerer puede buffar a la unidad, por ejemplo, de 20 Putrid Blykins. Luego tenemos el Blight Fist, que es el batallón, que les da +1 a perforar a los Blightins del batallón. El Lord of Lights, que básicamente se lleva, bueno, tiene el artefacto para repetir salvaciones. Por un punto de mando tienen -1 a ser impactados por disparo, si son 20 miniaturas. -2 a disparo y -1 combate cuerpo a cuerpo. Es la habilidad de los portadores de plaga, pero en este caso es un punto de mando y se lo pueden dar los Putrid Blykins. Entonces, claro, pueden ir la unidad de 20 Putrid Blykins. Imaginaos que nos ceden el turno. Gastamos la habilidad de mando. Y bueno, incluso si lleváramos el Harbinger of Decay, bueno, vamos a pensar que el Harbinger of Decay no activa su habilidad. Tenemos con el Lord of Lights y con Glutos podemos poner a los Putrid Blykins con -2 a ser impactados, -3 a disparo si están cerca los rivales, están a 12 pulgadas de Glutos, y -2 en combate cuerpo a cuerpo. Entonces, claro, esa unidad es muy difícil de eliminar. Si tuviéramos puntos extra, pues porque los hemos acumulado, porque tenemos una escenografía con Commanding, por ejemplo, tenemos también al Harbinger of Decay. Harbinger of Decay, por un punto de mando, hace que las unidades a 12 pulgadas... El Harbinger of Decay hace que por un punto de mando los mortales Nurgle a 7 pulgadas tengan una negación de heridas a 5 más. Entonces, aquí es donde tenemos que decidir. Normalmente irá a la de 5 más antes que esta otra del -1 impactar y tal, porque al final es a distancia. Pero contra cosas de disparos, por ejemplo un Caradron o así, nos puede interesar más utilizar la de Lord of Lights, que realmente nos va a ayudar a recibir menos daño. Entonces, bueno, veis un poco por dónde van los tiros. Unidades para que aguanten, pues negaciones de heridas, el -1 impactar. Entonces Glutos se quiere principalmente por el -1 impactar, pero también
Aparte, pues bueno, es un mago que lanza 2 hechizos, tiene un +1 a lanzar, disipar y dispersar. Su habilidad de mando, en este caso solo se la puede usar sobre sí mismo. Permite que cuando elimina una unidad, las heridas que sobren todavía de los ataques que tiene, pues eso, todo eso se lo cura. O sea, las que hayan entrado se las cura. 18 heridas, mueve 8, salva 3, niega heridas a 5 más, hasta que recibe 5 heridas. Tiene 3 ataques a 3-3, menos 2, daño 2. Y bueno, los 6 son mortales, hasta que recibe 13 heridas. Y luego tiene 3 ataques que son, bueno, una porquería. Y los ataques buenos, que son 6 ataques a 3-3, menos 1, daño 3. Entonces, es una unidad que más o menos pega. No se mueve mucho, vale, pero es que va ganando unos buffos. Que al principio es que en la ronda 2, por ejemplo, ya puede correr y cargar. Por lo tanto, ya mejora. Entonces, nada, esto es un ejército tanque. Quedó en buena posición porque es un ejército tanque. Y no es fácil sacarlo de los puntos. Porque al final, los pútridos tienen bastante heridas. Esto es una lista de 178 heridas. Te llegan a los puntos, tienen todos estos buffos, por tanto, si no conseguimos matar a los héroes, además tiene varios, Harbinger of Decay, tiene a Lord of Blights. El Lord of Blights además les permite hacer lo que es un ataque a distancia, que no es muy bueno, pero bueno, eso añade ahí. Entonces, pues es un ejército que de pegada no es muy bueno, pero se puede buffar un poco con el Sorcerer más el batallón. Y aparte, bueno, lo que tienen, pues lo que decíamos, mucho aguante. Tanto los Blights como el Harbinger of Decay, los dos van a dar buffos. Aparte, el Harbinger of Decay, el artefacto que tiene, que los enemigos a 12 pulgadas repiten los 6 para impactar. Por lo tanto, ya estamos fastidiando más al rival. Y luego tenemos también, pues bueno, los buffos que nos dan, por ejemplo, el ciclo de la corrupción de Nurgle. Pues si conseguimos moverlo, que también sabemos que todos los magos saben ese hechizo, si conseguimos mover el ciclo, podemos hacer que los rivales, los 6 para herir, los tengan que repetir también. Entonces, pues bueno, vamos allá acumulando cosas, o incluso el de las mortales, depende de qué más nos interese. Y bueno, básicamente es esto. Tenemos también, bueno, que cuando una miniatura en combate muere, a 2 más la unidad atacante recibe una mortal. Entonces, se van haciendo cosas. Va un poco por el tema de mortales, algunos mortales que se pueden hacer. Y luego eso, aguante en objetivos. No hay mucho más así comentar. El Chronomantic, pues como decíamos, para dar movilidad. Hay otras listas que llevaban a la patata que da +3 al movimiento, que era básicamente el motivo de llevarla. Más, bueno, a cambio de una herida mortal, pues tenía +1 a lanzar. En este caso, Glutos ya tiene +1 a lanzar. Y aparte es mejor mago que una patata. Entonces, pues bueno, es así la lista. No hay más que comentar. Vista de aguante, se debe tener los objetivos, se buffa lo máximo posible y aguante. No tiene las ventajas de tener el despliegue rápido que tiene con Grutos Spume. En este caso, parece un poco repetitivo el llevar a Lord of Lights y el Harbinger of Decay, que los dos piden punto de mando para dar los buffos, pero realmente es por lo que decía antes, que en algunas partidas nos interesará dar el no hay dolor a 5 más, es decir, el negar heridas a 5 más, y en otros nos va a interesar pues tener ese -1, incluso -2 a ser impactados a distancia y -1 en cuerpo a cuerpo. A las unidades de 5 Putrid Blightings solo vamos a tener el -1 a ser impactados a distancia. ¿Nos puede interesar en algún momento? Sí, pero normalmente para esas unidades casi siempre vamos a utilizar el Harbinger of Decay. Hay otras listas que por el tema de puntos de mando, para no tener que estar gastándolos en estas cosas, directamente no llevan el Harbinger of Decay. Es decir, consideran que es demasiado caro, bueno, que es demasiado caro, no, que por el precio del Harbinger of Decay podemos meter otra unidad más de 5 putridos. Entonces lo eliminan y ponen 5 putridos más. Y ya no tienen que estar gastando esos puntos de mando en estas cosas. Es un poco, pues ahí como veáis. La lista, por los puntos que tiene, si quitas también al Sorcerer, puedes quitar al Sorcerer y meter también una unidad más de Putrid Blightings. Pero tenemos el problema del Chronomantic. En el Chronomantic Cox, si queremos llevar a Glutos hacia adelante, necesitamos que haya ahí un mago que lo esté pues utilizando. Y al final no tendría mucho sentido tenerlo. Si no lo utilizamos, pues ese movimiento extra que podríamos tener no lo tenemos. Y es un ejército que no se mueve demasiado bien. Los Putrid Blightings mueven 4 pulgadas. Entonces nos interesa poder mover esos 6 y luego pues intentar correr. Entonces, bueno, va todo. Es una lista de aguante y que no tiene mucha velocidad, por eso Chronomantic es interesante.
Y ya sabéis, lo de Gluto se está viendo en varias listas, no solo en esta en concreto, sino en otras más. Y puede que sea pues un aliado bastante interesante hasta que pues en Nurgle renueven el tomo, que ya veremos a ver cómo queda. Pero en ese sentido es interesante. Así que nada más, espero que os haya gustado la lista y hasta la próxima.